cosas en impatrimonium y extrapatrimonium, ¿sí? Esta es una gran división de las cosas que incluye muchas otras clasificaciones que vamos a ir viendo a continuación. Pero para entender esta división, tal vez sea necesario hablar primero del concepto de patrimonio. Y si ustedes recuerdan lo que habíamos hablado en el primer ciclo, en el primer ciclo de estudios, cuando estudiábamos en ese texto que se llama Cuestiones Introductorias de Derecho Romano, recordarán que patrimonio viene de patris, de pater, y que se refiere a todos los bienes y todas las deudas que tiene una persona, ¿cierto? El patrimonio es la suma de derechos y obligaciones de una persona, de propiedades y de deudas de una persona. Eso es el patrimonio. Entonces pueden haber cosas in patrimonium y cosas extra patrimonio. Como dice la diapositiva, esta clasificación se refiere fundamentalmente a las cosas que pueden formar parte del patrimonio particular y a las cosas que no pueden ser parte de ese patrimonio particular, ¿no? Esta diferencia. Hay cosas que las personas podemos tener dentro de nuestro patrimonio y hay cosas que no. No sé si un ejemplo podría aclarar esto antes de continuar. Por ejemplo, les doy un ejemplo muy breve. Yo puedo ser propietario de un pequeño jardín en mi casa. Es una cosa in patrimonio. Pero no puedo ser propietario, no puedo adueñarme del parque central de mi ciudad o de un parque recreativo de mi ciudad. Es una cosa extra patrimonio, es una cosa que no puede entrar dentro del patrimonio de los particulares. Entonces tenemos en primer lugar esta clasificación general, esta gran clasificación: cosas extra patrimonium y cosas in patrimonium y cosas extra patrimonio. Hablemos en primer lugar de las cosas extra patrimonio, es decir, de las cosas que no pueden formar parte del patrimonio de un individuo particular. Y entre estas cosas los romanos clasificaban en primer lugar a las cosas en cosas de derecho humano y de derecho divino. Así, debemos recordar que la religión del derecho estuvieron siempre muy ligados en la Roma antigua, ¿no es cierto? Como en todos los pueblos, de la antigüedad, pues religión y derecho en un principio fueron casi una misma cosa. Las normas morales, las normas religiosas y las normas jurídicas eran una sola clase de normas cuya única característica común era la necesidad, la obligación del ciudadano de obedecerlas, ¿no? Y entonces existían cosas de derecho humano y derecho divino. Las cosas consagradas a los dioses y que estaban bajo cuidado de los pontífices eran consideradas de derecho divino. Y asimismo, todas las otras cosas que no estaban consagradas a los dioses se consideraban de derecho humano. Para esto tal vez sea necesario recordar que los romanos, el culto de los romanos tenía dos grandes clasificaciones, ¿no? Como ustedes recordarán del libro de Cuestiones Introductorias del Derecho Romano, la religión romana dividía a los dioses en dioses menores y dioses magnos. Los dioses menores eran los dioses del hogar, los lares, los antepasados de cada familia que privadamente, dentro de cada casa, de cada domus, la familia adoraba, veneraba, rendía pleitesía. Los dioses magnos eran los dioses traídos de la religión griega, los Zeus o Júpiter, Minerva o Diana, que adoptaron los romanos y que se adoraban en grandes templos. Las cosas que pertenecían al culto de estos dioses magnos, se consideraban cosas de derecho divino. Todas las otras cosas que estaban fuera del culto se consideraban cosas de derecho humano, ¿no? Y las cosas de derecho divino, y vemos allí en la diapositiva un cuadro de Júpiter tonante que se encuentra en algún museo de Europa, de Júpiter según la tradición romana, de Zeus según la tradición griega, que nos sirve para ilustrar esta idea tal vez, ¿no es cierto? Bueno, la idea era, o lo que quería decirles era que las cosas de derecho divino, las cosas dedicadas al culto de los dioses magnos, se clasificaban a su vez en cosas sacras, es decir, las cosas estrictamente destinadas al culto. Podríamos decir, los vasos, los candeleros, los candelabros, los pebeteros en donde se encendían los fuegos para adorar a los dioses, las mesas para realizar los sacrificios, cosas sacras dentro de las cosas de derecho divino. Y
y que se referían al culto de los dioses en la etapa pagana y luego al culto cristiano, ¿no? Ya en el imperio romano de Oriente, perdón. Entonces, las cosas de derecho divino podrían clasificarse entre estas cosas sacras y en otras cosas también, que eran las cosas religiosas y las cosas santas. Las cosas sacras, como les digo, eran las cosas estrictamente dedicadas al culto de los dioses, las cosas que eran propiedad del templo, podríamos decir, que estaban allí dedicadas para el culto, que se utilizaban específicamente para el culto. Ya les digo, los pebeteros, los candelabros, los vasos, los cálices, etcétera, etcétera. Las cosas religiosas eran las tumbas, parte de las cosas divinas. Y hay una cosa curiosa aquí que es necesario decir, y es que religión viene del verbo latino reliquo, y reliquo significa abandonar, dejar, ¿no? Entonces las cosas religiosas eran las cosas que se dejaban ya, digamos, que dejaban la vida diaria, la vida terrena, ¿sí? Y estas cosas que dejaban la vida terrena eran esencialmente los restos humanos y las tumbas. Y habían también las cosas santas. Y santo también viene de sanctio, que quiere decir en latín sanción, porque se castigaba con la muerte el traspaso no autorizado, ¿no? Y entre las cosas santas, como vamos a ver luego, se encontraban también las paredes de las ciudades, los muros de las ciudades, las puertas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, recordemos esto. Hagamos una recapitulación. Existe una división de cosas en cosas in patrimonium y extra patrimonium. Cosas in patrimonium, las que pueden ser propiedad de los individuos, pueden ser parte del patrimonio de los individuos. Cosas extra patrimonium, las que no pueden ser parte del patrimonio de los individuos. Entre las cosas extra patrimonium nos encontramos con las cosas de derecho divino y derecho humano. Y entre las cosas de derecho divino nos encontramos a su vez con cosas sacras, las dedicadas al culto de los dioses magnos, con cosas religiosas, las que constituyen las tumbas y los restos humanos, y con cosas santas, las cosas cuya violación o cuyo uso no autorizado se sancionaba, como las puertas de las ciudades, o los muros de las ciudades, o los mismos muros de las casas, ¿no? Entonces volvemos dentro de esta clasificación a las cosas de derecho humano. Y a su vez, las cosas de derecho humano podían ser comunes, si no existían restricciones para su uso, si cualquiera podía utilizarlas, si no existía una propiedad determinada sobre ellas, como el aire, el mar, los parques públicos, etcétera, etcétera, y públicas, cuando son de propiedad del pueblo y su uso está destinado al público en general, ¿no? Y recuerdo aquí que las cosas de las corporaciones, y recordarán ustedes del primer año de estudio, cuando hablábamos de las personas jurídicas y de las corporaciones y las fundaciones, digo que las cosas de las corporaciones se llamaban res universitatis, cosas universales, y eran de uso común como los baños públicos o los teatros, ¿no? Entonces volvemos a hacernos este mapa mental: cosas in patrimonium y extra patrimonio. Cosas extra patrimonio, cosas de derecho humano. De derecho divino se dividen en sacras, religiosas y santas. De derecho humano se dividen en comunes y en públicas, ¿sí? Un cuadro sinóptico, un mapa mental que nos vamos haciendo para entender esto. Y entre estas cosas de derecho humano, las cosas de las corporaciones se llamaban res universitatis, ¿no? Y eran de uso común, se entendían dentro de las cosas comunes, y entre ellas estaban los baños públicos y los teatros, ¿no? Entonces, frente a estas clasificaciones,